Hola, en esta ocasión vamos a hablar sobre el rectángulo áureo, la espiral áurea y toda la connotación que tiene que ver el uso de la geometría sagrada para crear vida. En las clases pasadas estuvimos hablando sobre las proporciones, la proporción áurea, la proporción argentum. La proporción áurea es 1.618, la proporción argentum o plateada es 1.4142, que sale de la diagonal de un cuadrado. Cuando yo obtengo la diagonal del cuadrado, su diagonal, que es raíz de 2, su valor numérico es 1.4142, a esto se le llama la proporción argentum. Mientras que cuando este cuadrado obtengo la mitad y prolongo su diagonal, es la proporción áurea o la diagonal raíz de 5, que vimos la fórmula matemática, raíz de 5 más 1 sobre 2, que es graficar este cuadrado, la mitad de este cuadrado con su diagonal extendida, me crea un rectángulo áureo. El rectángulo áureo, tenemos en geometría sagrada dos aspectos, un aspecto masculino dentro de los trazos y un aspecto femenino. El aspecto masculino son, en cualquier trazo, las partes lineales o los trazos rectos, de tal forma que en un rectángulo áureo, los trazos rectos del rectángulo representan la parte masculina. Y tenemos en la geometría sagrada un aspecto femenino, que es todas las connotaciones con trazos curvos o con líneas curvas. De tal forma que en un rectángulo áureo yo puedo trazar una espiral, puedo trazar cuartos de círculos y obtener una espiral áurea o una espiral Fibonacci. Son diferentes la espiral áurea y la espiral Fibonacci. La espiral Fibonacci, yo voy graficando cuadrados con el valor de la secuencia numérica Fibonacci, de tal manera que empiezo en 0, en el punto de inclusión, y después tengo como un Fibonacci un cuadrado que sus lados tienen 1, después vuelvo a tener otro cuadrado 1, luego 2, 3, 5, 8, 13, y voy graficando la espiral Fibonacci. La espiral áurea es mucho más precisa en términos de la secuencia numérica Fibonacci. ¿Por qué? Porque las proporciones que voy a tener siempre van a ser cercanas o ajustándose al número áureo, que, si recuerdan, el número áureo es una asíntota o es un límite, no puede tocarse, es un vacío en donde la naturaleza se va ajustando, vamos llegando a ese punto, se va perfeccionando, pero jamás se toca. Hasta cuando lo vimos, se une la polaridad y se da un giro ortogonal para saltar hacia el vacío. Es interesante y es muy importante estudiar y utilizar en trazos, en arquitectura, en mandalas, para sanación, la espiral áurea, porque la espiral áurea es la geometría primigenia, o una de las geometrías más básicas, que le enseñan el camino de algo que está afuera, cómo pasar hacia adentro sin destruirse. La espiral áurea es una geometría que logra la máxima inclusividad armónica de las diferencias con la mínima superposición de ondas. Eso quiere decir que la espiral áurea es una geometría que utiliza la vida. Todo en la vida se desdobla en espirales. Es el primer movimiento en el ojo de Horus, es la lágrima del ojo de Horus, es los movimientos que se hacen en los animales cuando están en el apareamiento, o las danzas de vida. Todo tiene que ver con el primer movimiento de movimientos en espiral, y la espiral áurea como tal es la máxima inclusividad armónica de las diferencias. Es decir, que es la geometría exacta en donde tú puedes disponer una gran cantidad de estímulos y esos estímulos se ordenan e implotan. De tal forma que en sanación los resultados que hemos visto no es lo mismo cuando uno acerca un poliedro o cualquier elemento de sanación al cuerpo electromagnético de una persona. No es lo mismo hacerlo de manera lineal que hacer el movimiento en espiral. Y tiene mucho más fuerza
hacer el movimiento no solo en cualquier espiral, sino hacer el movimiento en espiral áurea. El movimiento en espiral áurea es un trazado natural del cuerpo. Cuando uno lo traza, vamos a ver más adelante la forma en cómo uno puede, vamos a aprender a hacer los trazos. Pero cuando uno lo traza muchas veces, lo incorpora. Y cuando lo incorporas, lo puedes proyectar en cualquier lugar, en cualquier espacio o en cualquier persona. Puedes proyectar el trazo. Y si tú quieres acercarte al cuerpo electromagnético de una persona, lo haces en ese movimiento de espiral áurea y entonces generas un vórtice, generas un tornado que implota. La espiral áurea, cuando gira conforme las manecillas del reloj, cuando gira hacia la derecha, esa espiral está implotando. Cuando la espiral áurea gira hacia la izquierda, la energía está explotando, está saliendo del centro hacia afuera. Y cuando la magia de la espiral áurea, la utilidad de la espiral áurea es que cuando yo quiero pasar del campo electromagnético al cuerpo gravitacional, hago un movimiento en espiral para transformar. Se llama óptima traducción de vorticidad. Es un término que se utiliza en ciencia para traducir o transformar un movimiento lineal en un giro ortogonal o un movimiento de torsión, que es como cuando lo que hace el ADN, es un movimiento de torsión, es un movimiento donde se enrosca o gira. Ese movimiento para enroscarse genera un vórtice o un hoyuelo que penetra el campo electromagnético y genera gravedad. Veamos, por ejemplo, un huevo de gallina, cualquier huevo de avestruz, por ejemplo, está hecho con una espiral áurea rotada 360 grados y nos da la estructura perfecta de un huevo. Cuando uno toma el huevo, podemos observar en mediciones, uno puede medir que el huevo produce de 3 a 5 milivoltios. Ningún profesor de biología en la educación tradicional, lo más probable es que nos pueda contestar por qué o de dónde surge que un huevo produzca electricidad. ¿Cómo un huevo va a producir electricidad? Cuando uno lo mide con capacitores, en la diferencia potencial eléctrico entre el polo sur y el polo norte, hay una diferencia potencial de producción de 3 a 5 milivolts. ¿De dónde surge esta electricidad? La respuesta es que la electricidad de ese huevo surge gracias a que el huevo, como fractal, está transformando la gravedad en electricidad. ¿A través de qué? De la forma que tiene, de la forma en espiral áurea que tiene. Si tú cambias la forma del huevo, si tú le cambiaras las proporciones, ya no podría producir electricidad, ya no podría transformar la gravedad en electricidad. Por eso es tan inquietante el transformar los genes, hacer modificaciones de organismos genéticos, porque cambias las geometrías y cambias las proporciones. Y cuando cambias geometrías y proporciones, cambias las funciones. Recordemos que la función, la utilidad máxima de la geometría sagrada es crear vida. Es transformar campos electromagnéticos en campos gravitacionales y viceversa. La geometría sagrada es solo... De la geometría sagrada lo importante es lo sagrado, no la geometría es un camino para llegar a eso sagrado. Eventualmente en la geometría sagrada uno tiene que ir más allá de los símbolos, tienes que ir más allá de las formas. Este huevo que se llama el huevo áureo, el huevo de la vida, que produce electricidad, todo nuestro cuerpo, la cabeza, nuestra cabeza está hecha con proporciones áureas. ¿Por qué? Porque tiene la misma función. Tiene la función de distribuir la electricidad que produce el cuerpo para crear gravedad, crear un centro de gravedad. Nuestro ADN se nutre de esa gravedad, come esa gravedad. Es un dispositivo que se alimenta de la gravedad, de los campos electromagnéticos, ¿no? Un grupo de científicos liderados por Dan Winter, un científico estadounidense,
un investigador estadounidense, proponen que la gravedad que genera el cuerpo, la gravedad que genera